Güey, hoy es día 31 de octubre y muchos de vosotros y de vosotras estaréis pensando: ¡qué bien! Por fin ha llegado el día de Halloween. Pero hoy en Crónicas de Asturias tenemos una historia muy importante que contaros. ¿Sabéis lo que es la Noche de Ánimes? O Samaín, como lo llaman algunos. ¿Y lo que esto supone en el calendario celta? Quédate hasta el final de este terrorífico vídeo para descubrirlo. ¿Qué celebramos en el día de hoy? El Año Nuevo Celta. El paso del verano al invierno, cuando la oscuridad gana a la luz. Se trata de una fiesta de transición y de apertura al otro mundo. ¿Cuándo llega esta fiesta? Es la noche del 31 de octubre, o sea, hoy. Los pueblos celtas consideraban que por estas fechas los espíritus de los muertos volvían al mundo de los vivos. ¿Vienen aquí a hacer daque malo? No, puede haber espíritus malos, a los cuales se les aleja con una serie de rituales que vamos a ver más adelante. Pero en realidad es una jornada para comunicarte con tus familiares y amigos más queridos que ya no están entre nosotros. ¿Qué rituales tendríamos que hacer para ahuyentar a estos malos espíritus? Tradicionalmente se dejaba comida y agua en las puertas de las casas de Asturias para los difuntos, a los cuales se les atraía mediante una luz. Para ello, en el primer momento, ahuecaban nabos para meter fuego o velas en su interior, aunque también se comenzó a hacer con las tradicionales calabazas. Gracias a estas acciones, los difuntos saben llegar a sus casas al mismo tiempo que se protege la vivienda de los malos espíritus. ¿Cal tienen estas tradiciones en Asturias? Sí, aunque en las ciudades grandes están muy contaminadas por la festividad de Halloween, de moda gracias al cine y a la televisión americana. En algunos pueblos asturianos todavía se pueden encontrar calabazas en esta noche alumbrando las puertas y ventanas de las casas o en los cruces de los caminos. ¿Pero y lo mismo Samaín que Halloween? En realidad celebran lo mismo, aunque de diferente forma. El Halloween que conocemos es la evolución que ha vivido el Año Nuevo Celta en los Estados Unidos mediante la emigración irlandesa. Al parecer, su nombre proviene de Vigilia de Todos los Santos, que ha cambiado con el paso del tiempo a Halloween. Como seguramente ya conoces, los niños y niñas se disfrazan de personajes de terror y van por las casas pidiendo dulces. Este último también lo hacían los chiquillos y chiquillas asturianos, aunque una nueva tradición puesta por la Iglesia ha acabado también con ella. ¿Y el Día de Todos los Santos? Como ha pasado con otras celebraciones paganas, como con los solsticios, lo que fijó la Iglesia Católica han sido adaptadas a su gusto. Así, Samaín, o Noche de Difuntos, como se conoce mejor en Asturias, ha pasado a la modernidad como Víspera de Todos los Santos, que se celebra el día 1 de noviembre, en el cual se rinde culto a los santos, aunque la población, debido a su tradición, también lo hace a los difuntos. Así, hoy en día, en este día, es habitual visitar cementerios y poner una vela en casa. ¿Te suena? ¿Cómo puedo celebrarla yo? Agujerea con la ayuda de tu familia o amigos una calabaza y mete dentro una vela y déjala fuera de casa con algo de comida y agua. Seguramente tus seres queridos, que ya no están con nosotros, te lo van a agradecer. Muchas gracias a todos y a todas por vernos hasta el final de este terrorífico vídeo. Ahora, si no queréis que os pase nada malo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros al canal y compartir nuestro vídeo con todos vuestros amigos y familiares con los que vayáis a celebrar Samaín. Nos vemos pronto.